Hoy les estaremos hablando sobre el tratamiento farmacológico para las dislipidemias. Iniciemos diciendo que las dislipidemias son alteraciones en los niveles normales de lípidos en la sangre. Estas grasas incluyen lo que es el colesterol total, el LDL, HDL y los triglicéridos, pero esto se da principalmente en el colesterol y los triglicéridos. Estas alteraciones pueden manifestarse como un aumento o disminución de estas grasas sanguíneas y representan actualmente un problema grave de salud pública debido a su gran relación con enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades ocurren cuando uno o varios de estos valores están aumentados o disminuidos de manera anormal, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como son la aterosclerosis, un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Las dislipidemias se pueden clasificar según su origen, donde encontramos las dislipidemias primarias. Estas son aquellas causadas principalmente por factores genéticos o hereditarios, y existe una gran alteración en el metabolismo de los lípidos debido a defectos genéticos. Ejemplo de esta es la hipercolesterolemia familiar y la hipertrigliceridemia familiar. Estas se caracterizan porque aparecen desde edades tempranas, suelen tener antecedentes familiares y elevan demasiado el riesgo cardiovascular. También encontramos las dislipidemias secundarias, que estas son producidas por otras enfermedades, hábitos o medicamentos que alteran el metabolismo de las grasas. Las causas frecuentes de esta dislipidemia son la obesidad, diabetes mellitus, hipotiroidismo, enfermedad renal, sedentarismo, alcoholismo, tener una dieta rica en grasas y azúcares y también algunos medicamentos que pueden afectar, como los corticoides o los anticonceptivos. Esta dislipidemia se caracteriza porque es la más común y puede mejorar tratando la causa principal. La dislipidemia, la importancia de esta radica en que estas constituyen uno de los principales factores de riesgo para enfermedades como es el infarto agudo de miocardio que se mencionó anteriormente, el accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial, enfermedad coronaria, además de que muchas veces son trastornos silenciosos, es decir, no producen síntomas hasta que aparecen las complicaciones graves. Las dislipidemias tienen consecuencias muy marcadas, entre estas encontramos lo que es la formación de placa de grasa en las arterias, que es una de las causas más comunes en el infarto agudo de miocardio. Las dislipidemias, los tipos de dislipidemia se dan según el componente lipídico que esté afectado. Aquí encontramos lo que es la hipercolesterolemia, que este es el aumento excesivo del colesterol en la sangre, principalmente del colesterol LDL. Y este tipo de colesterol puede acumularse en las paredes de las arterias, como se mencionó anteriormente, y forma placas de grasa, lo cual hace que haya un mayor riesgo de aterosclerosis. Este tipo de dislipidemia se puede dar por una dieta rica en grasas saturadas, factores hereditarios o también sedentarismo. Tenemos también la hipertrigliceridemia, que este es un aumento de los triglicéridos en la sangre. Los triglicéridos son grasas que el cuerpo utiliza como fuente de energía, pero cuando se encuentran elevados, estos pueden generar problemas metabólicos y cardiovasculares. Aquí este se caracteriza porque suele venir acompañado de obesidad y de diabetes. Este se puede presentar por una dieta rica en azúcares y en alcohol, que el paciente presente obesidad, como se mencionó anteriormente, y que la diabetes pues esté mal controlada. Esto aumenta el riesgo cardiovascular y la pancreatitis aguda cuando los niveles son muy altos. Tenemos la dislipidemia mixta, que esta ocurre cuando se presentan simultáneamente niveles elevados de colesterol LDL y de triglicéridos. Esta es una de las formas más peligrosas porque combina varios factores de riesgo cardiovascular. Y esta es muy frecuente en síndromes metabólicos. Entre sus causas nuevamente se encuentra la obesidad, la diabetes, la mala alimentación y factores genéticos. Y por último tenemos la hipocolesterolemia, que este tipo de dislipidemia se caracteriza por niveles bajos de colesterol HDL, conocido como el colesterol bueno. El HDL ayuda a eliminar el exceso de colesterol en la sangre y transportarlo al hígado para su
eliminación. Este tipo de dislipidemia puede darse por una desnutrición, enfermedades hepáticas, hipertiroidismo o problemas de absorción intestinal, y como consecuencia puede provocar lo que es un déficit hormonal, problemas neurológicos o alteraciones nutricionales. Ahora hablaré sobre la fisiopatología de las dislipidemias. La fisiopatología se refiere a los mecanismos mediante los cuales se desarrolla una enfermedad dentro del organismo. Las dislipidemias son alteraciones en la concentración de lípidos o grasa en sangre, principalmente de colesterol y los triglicéridos. Estas alteraciones pueden presentarse como un aumento del colesterol LDL, aumento de los triglicéridos o disminución del colesterol HDL. El colesterol LDL, cuando se encuentra elevado, se deposita en las paredes arteriales, mientras que el HDL ayuda a retirar el exceso de colesterol y llevarlo nuevamente al hígado para así realizar su eliminación. Las dislipidemias pueden tener un origen genético y son llamadas primarias, o secundarias a enfermedades y hábitos de vida como obesidad, diabetes, sedentarismo, tabaquismo o dietas altas en grasas saturadas. El principal problema es que estas alteraciones producen daño progresivo en los vasos sanguíneos y favorecen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Ahora continuamos con el metabolismo normal de los lípidos. Para entender las dislipidemias, primero debemos comprender cómo funciona normalmente el metabolismo de los lípidos. Las grasas no pueden transportarse libremente en la sangre porque estas no son solubles en agua. Por eso necesitan unirse a proteínas formando estructuras llamadas lipoproteínas. Después de consumir alimentos ricos en grasas, el intestino absorbe los lípidos y forma kilomicrones, cuya función es transportar triglicéridos provenientes de la dieta hacia los tejidos para ser utilizados como energía o almacenados. Luego el hígado participa produciendo VLDL, que también transporta triglicéridos hacia diferentes tejidos del organismo. A medida que las VLDL pierden triglicéridos, se forma en LDL. Las LDL son responsables de transportar colesterol hacia las células para la producción de membranas celulares, hormonas y otras funciones importantes. Finalmente, las HDL realizan el transporte reverso de colesterol, recogiendo el exceso de colesterol de los tejidos y llevándolo de regreso al hígado para poder ser eliminado. En condiciones normales existe un equilibrio entre la absorción, producción, utilización y eliminación de las grasas. En la alteración del metabolismo lipídico, en las dislipidemias, ese equilibrio normal se altera. Una de las alteraciones más importantes es el aumento de producción hepática de VLDL y LDL, lo que incrementa la cantidad de colesterol y triglicéridos circulantes. También puede existir disminución de los receptores LDL en el hígado. Estos receptores son necesarios para captar y eliminar el colesterol LDL de la sangre. Cuando funcionan mal o son insuficientes, el colesterol permanece circulando y aumenta su concentración. Además, puede alterarse la actividad de enzimas encargadas de degradar triglicéridos, lo que favorece la hipertrigliceridemia. Otro problema es la disminución del colesterol HDL, reduciendo la capacidad del organismo para eliminar el exceso de colesterol. Y como consecuencia, el colesterol LDL comienza a acumularse en las paredes arteriales, iniciando el proceso de aterosclerosis. El proceso fisiopatológico más importante relacionado con las dislipidemias es la formación de la placa ateroma. Primero, el colesterol LDL elevado atraviesa el endotelio vascular, que es la capa interna de las arterias. Dentro de la pared arterial, el LDL se oxida debido al estrés oxidativo. El LDL ya oxidado es
altamente inflamatorio y produce lesión del endotelio. Como respuesta, el organismo envía macrófagos, que son células defensivas encargadas de eliminar sustancias dañinas. Los macrófagos absorben el LDL oxidado y se transforman en células espumosas debido a la acumulación de grasas en su interior. La acumulación progresiva de células espumosas y material lipídico forma esta placa de ateroma. Con el tiempo, esta placa endurece y estrecha las arterias, disminuyendo el flujo sanguíneo. Además, puede romperse y formar trombos que obstruyen completamente el vaso sanguíneo. Las dislipidemias representan uno de los principales factores de riesgo cardiovascular porque favorecen la aterosclerosis. Cuando las arterias se estrechan por las placas de ateroma, el flujo sanguíneo disminuye y los tejidos reciben menos oxígeno y nutrientes. El daño arterial también favorece la formación de coágulos sanguíneos. Mientras mayores sean los niveles de colesterol, LDL y triglicéridos y menor el HDL, mayor será el riesgo cardiovascular. Este riesgo aumenta más si la persona presenta otros factores asociados, como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Las principales complicaciones derivadas de las dislipidemias son alteraciones cardiovasculares graves como el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica y también puede presentarse una insuficiencia cardíaca debido al esfuerzo excesivo del corazón para mantener una adecuada circulación sanguínea. Por esta razón, las dislipidemias tienen que ser diagnosticadas y tratadas de manera temprana. Bueno, ahora seguimos con las estatinas. Les voy a hablar un poco sobre los mecanismos de acción de estas. Las estatinas actúan inhibiendo la enzima HMG-CoA, que está en reductasa. Esta está localizada principalmente en el hígado y es la encargada de la síntesis de colesterol. Al bloquear esta enzima va a disminuir la producción de colesterol hepático, especialmente el colesterol LDL. Como respuesta, el hígado aumenta la captación de LDL desde la sangre mediante más receptores hepáticos, reduciendo así sus niveles plasmáticos. Además, las estatinas pueden aumentar ligeramente el colesterol HDL y disminuir los triglicéridos, ayudando a prevenir la formación de placas de grasa en las arterias y reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En cuanto a los efectos adversos de las estatinas suelen ser un poco leves, pero pueden variar según la dosis y según el paciente. Los más frecuentes son el dolor muscular, la debilidad, la fatiga, las náuseas, el dolor abdominal y las alteraciones digestivas. También pueden producir elevación de enzimas hepáticas, por lo que es importante controlar la función del hígado durante el tratamiento. En casos poco frecuentes puede aparecer la miopatía o la rhabdomiolisis. Esta complicación grave va a ocasionar el daño muscular importante. Algunas personas también pueden presentar dolor de cabeza, también pueden presentar lo que son los mareos o las alteraciones en el sueño. Seguimos con los secuestradores de ácidos biliares e inhibidores de absorción de colesterol. Aquí hablaremos sobre los dos grupos de medicamentos utilizados para poder tratar las dislipidemias, que son los secuestradores de ácidos biliares y los inhibidores de absorción de colesterol. Estos medicamentos ayudan principalmente a disminuir el colesterol LDL, conocido también como colesterol malo. Su importancia radica más que todo en que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares como el infarto, la aterosclerosis y el accidente cerebrovascular. Además, estos pueden utilizarse cuando las estatinas no son suficientes o cuando el paciente no las tolera. Los secuestradores de ácidos biliares actúan en el intestino. Su función es unirse a los ácidos biliares e impedir que sean reabsorbidos. Como el hígado necesita esos ácidos biliares para la digestión, utiliza el colesterol para poder producir nuevos.
Esto hace que disminuyan los niveles de colesterol LDL en la sangre. En otras palabras, ayudan al organismo a eliminar más colesterol y mejorar el perfil lipídico. En esta imagen podemos observar el mecanismo de acción de los secuestradores de ácidos biliares. Primero, el medicamento se une a los ácidos biliares en el intestino. Luego, estos son eliminados por las heces y no regresan al hígado. Debido a esto, el hígado utiliza colesterol para poder fabricar nuevos ácidos biliares, logrando así disminuir el colesterol LDL en sangre. Aquí vemos algunos ejemplos. Entre los principales encontramos la colestiramina, el colestipol y el colesevelam. Estos medicamentos se utilizan en pacientes con colesterol LDL elevado, en personas que no toleran estatinas y también en tratamientos combinados. Sus efectos adversos más frecuentes son el estreñimiento, las náuseas y distensión abdominal. Además, pueden disminuir la absorción de vitaminas liposolubles como las vitaminas A, D, E y K. Bueno, seguimos con los inhibidores de absorción de colesterol. Estos actúan bloqueando la absorción intestinal del colesterol proveniente de los alimentos y de la bilis. Al llegar menos colesterol al hígado, este aumenta la captación de colesterol LDL desde la sangre y como resultado, pues disminuyen los niveles de colesterol malo. Estos medicamentos son útiles para controlar la hipercolesterolemia y reducir el riesgo cardiovascular. En esta imagen se observa el mecanismo de acción de los inhibidores de absorción de colesterol. El medicamento aquí bloquea el colesterol en el intestino, por lo que menos colesterol llega al hígado. Entonces el hígado capta más colesterol LDL de la sangre y esto ayuda a disminuir sus niveles. De esta manera, pues se logra mejorar el perfil lipídico del paciente. Entre los principales ejemplos se encuentra la acetimiba y sus combinaciones con simvastatina y atorvastatina. Estos medicamentos se indican en pacientes con hipercolesterolemia, especialmente cuando las estatinas no son suficientes o cuando no se toleran adecuadamente. Entre sus ventajas destacan la buena tolerancia, pocos efectos adversos y la capacidad de potenciar el efecto de las estatinas en la reducción del colesterol LDL. Ahora yo les voy a hablar sobre los fibratos. Estos son medicamentos utilizados para tratar las dislipidemias, especialmente cuando hay niveles altos de triglicéridos en la sangre. Estos pertenecen al grupo de los fármacos hipolipemiantes, es decir, los medicamentos que ayudan a controlar las grasas sanguíneas. Estos medicamentos se usan principalmente cuando la alteración lipídica está relacionada con un aumento importante de triglicéridos o con una combinación de triglicéridos elevados y colesterol HDL bajo. Su objetivo es mejorar el perfil lipídico y disminuir el riesgo de complicaciones asociadas al exceso de grasas en la sangre. Los más conocidos son el fenofibrato, gemfibrosilo y bezafibrato, que cada uno puede variar ligeramente en dosis, duración de la acción y formas de administración, pero todos comparten un mecanismo terapéutico similar. En cuanto a la función general de estos, esta es disminuir los triglicéridos y aumentar el colesterol HDL. Este aumenta principalmente en el hígado, estimulando mecanismos que ayudan al cuerpo a usar y a eliminar mejor las grasas. Y gracias a esto se disminuye la producción de los triglicéridos, se aumenta la eliminación de las grasas en la sangre y se mejora el transporte del colesterol bueno. Además, favorecen el metabolismo de los ácidos grasos y ayudan a disminuir las lipoproteínas que transportan triglicéridos en la sangre. Esto permite que el organismo procese mejor las grasas consumidas en la alimentación. Los fibratos pueden reducir los triglicéridos aproximadamente entre el 30 y el 50%, esto dependiendo del paciente, de sus hábitos de vida y del medicamento utilizado. El aumento del HDL suele ser moderado, pero importante porque este colesterol participa en la eliminación del exceso del colesterol del organismo.
Y los fibratos también pueden ayudar un poco a disminuir el colesterol LDL, aunque no son tan efectivos para esto como las estatinas, que suelen ser el tratamiento principal para reducir estos. En cuanto a su uso terapéutico, en las dislipidemias tenemos la hipertrigliceridemia, que este es el uso principal de los fibratos. Estos indican cuando una persona tiene triglicéridos elevados, especialmente si los niveles son muy altos. Cuando los triglicéridos superan ciertos valores, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, acumulación de grasa en vasos sanguíneos y pancreatitis aguda. Los fibratos ayudan a disminuir este riesgo a bajar rápidamente los triglicéridos. También suelen acompañarse de medidas nutricionales y cambios en el estilo de vida, como reducción del consumo de azúcares simples, alcohol, grasas saturadas y control de peso corporal. En la dislipidemia mixta también se utilizan cuando hay varias alteraciones al mismo tiempo, como por ejemplo triglicéridos altos, HDL bajo y LDL alterado. En estos pacientes los fibratos ayudan a mejorar el perfil lipídico en general. La dislipidemia mixta es frecuente en personas que tienen obesidad, sedentarismo, resistencia a la insulina o malos hábitos alimentarios. En estos casos, los fibratos ayudan principalmente sobre los triglicéridos y el HDL, contribuyendo a disminuir parte del riesgo metabólico asociado. Diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. En personas con diabetes tipo 2 es frecuente que encontremos triglicéridos altos, colesterol HDL bajo y exceso de grasa abdominal. Y los fibratos pueden ser útiles porque mejoran este tipo de alteración lipídica asociada a la resistencia a la insulina. El síndrome metabólico, como ya lo sabemos, es un conjunto de alteraciones que incluye obesidad abdominal, hipertensión arterial, alteración de la glucosa y dislipidemia. Debido a que muchas personas con síndrome metabólico presentan hipertrigliceridemia, los fibratos pueden formar parte del manejo en pacientes seleccionados. Ahora tenemos los beneficios de los fibratos. Estos disminuyen significativamente los triglicéridos, aumentan el colesterol HDL, ayudan a prevenir la pancreatitis en pacientes con los triglicéridos muy altos, mejoran el metabolismo de las grasas y pueden disminuir el riesgo cardiovascular en algunos pacientes. Además, contribuyen a mejorar la calidad del perfil lipídico en general, especialmente en personas con alteraciones metabólicas relacionadas a la obesidad, diabetes o resistencia a la insulina. También tenemos los efectos secundarios. Entre estos efectos encontramos dolor abdominal, náuseas, diarrea, dolor muscular, aumento de las enzimas hepáticas y en algunos casos se pueden presentar molestias digestivas leves al inicio del tratamiento. En algunos casos raros se puede encontrar cálculos biliares, inflamación muscular, rhabdomiólisis, especialmente si estas se combinan con estatinas. Por esta razón, durante el tratamiento médico puede solicitar controles de laboratorio para vigilar la función hepática, renal y muscular. Continuamos con los ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son grasas poliinsaturadas esenciales importantes para el funcionamiento del organismo. Los principales son el ALA, ácido alfa-linoleico de origen vegetal, el EPA, ácido eicosapentaenoico, principalmente de origen marino, y el DHA, ácido docosahexaenoico, principalmente de origen marino igualmente. El ALA debe obtenerse de la dieta porque el cuerpo no puede producirlo y aunque el organismo pueda convertir una pequeña cantidad de ALA en EPA y DHA, esta conversión es limitada. Luego aquí vamos a encontrar los beneficios. De sus principales beneficios encontramos los beneficios cardiovasculares. Estos disminuyen los triglicéridos, ayudan a reducir el riesgo de infarto y muerte coronaria, disminuyen el riesgo de arritmias cardíacas, mejoran la función de los vasos sanguíneos y tienen un efecto antieterosclerótico y antiinflamatorio. Y entre los beneficios cerebrales y neurológicos encontramos que el DHA es fundamental para el cerebro y las neuronas. Esto también ayuda a favorecer la memoria y la concentración. Participan en el desarrollo cerebral del feto y los niños y también puede ayudar en el deterioro cognitivo y la salud mental.
Luego tenemos los beneficios visuales. Tenemos que el DHA se encuentra en altas concentraciones en la retina y también ayudan al mantenimiento de la salud ocular y visual. Luego tenemos los beneficios antiinflamatorios e inmunológicos. Tenemos que estos disminuyen la producción de sustancias antiinflamatorias, ayudan a modular la respuesta inmune y pueden ser útiles en enfermedades antiinflamatorias crónicas. Luego continuamos con las fuentes principales. Aquí es donde veremos dónde se encuentran estos ácidos del omega 3 en los alimentos. Tenemos las fuentes marinas, el EPA y el DHA. Estos se pueden encontrar en el salmón, la sardina, el atún, la caballa, el arenque, la trucha, los mariscos y el aceite de pescado. Entre sus fuentes vegetales, el ALA se puede encontrar en la linaza, la chía, nueces, aceite de canola, aceite de soya. Y en los suplementos tenemos que estos se pueden encontrar en el aceite de pescado, aceite de krill y los suplementos de algas ricos en DHA. Luego continuamos con los aspectos farmacológicos. Entre la acción farmacológica tenemos que los omega 3 actúan principalmente mediante efectos antiinflamatorios, disminución de triglicéridos plasmáticos, regulación de lípidos sanguíneos, estabilización eléctrica del corazón, el antiarrítmico y la protección del endotelio vascular. En los mecanismos de acción encontramos los EPA y el DHA, que estos modifican la composición de las membranas celulares, disminuyen medidores antiinflamatorios, reducen la activación del NF-κB y las citocinas antiinflamatorias. Regulan los genes relacionados con el metabolismo lipídico. Entre su uso terapéutico tenemos que los suplementos ricos en EPA y DHA se utilizan como tratamiento adjunto en hipertrigliceridemia, prevención secundaria del infarto de miocardio, apoyo en enfermedades cardiovasculares y tenemos la farmacocinética. Aquí se absorben en el intestino junto con las grasas, se incorporan a fosfolípidos y membranas celulares y se almacenan principalmente en tejido adiposo y membranas. En cuanto a la alimentación recomendada, se sabe que la nutrición es una de las herramientas más importantes para controlar dislipidemias, incluso antes del tratamiento farmacológico. Se recomienda aumentar el consumo de fibra soluble, el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y frutos secos, la cual ayudan a reducir la absorción del colesterol en el intestino. Además, consumir alimentos ricos en omega 3 como el pescado o el salmón, que contribuyen a disminuir los triglicéridos y tienen efectos antiinflamatorios. Además, incluir el aceite de oliva y el aguacate, que son fuentes de grasas saludables que favorecen el perfil lipídico. Bueno, tenemos la dieta mediterránea, que esto es uno de los patrones de alimentación más recomendados en estos pacientes. Esto se basa en el alto consumo de frutas y verduras, legumbres, cereales integrales, pescado, aceite de oliva y el bajo consumo de carnes procesadas y ultraprocesados. Luego tenemos la educación nutricional y adherencia. Bueno, esto es fundamental para que el paciente comprenda la importancia de mantener hábitos saludables a largo plazo y no se nos desvíe. El profesional en nutrición debe orientar sobre la selección adecuada de alimentos, la lectura de etiquetas nutricionales y el control de porciones, métodos de cocción más adecuados, disminución del consumo de azúcar y grasas saturadas. Y pues una adecuada adherencia al tratamiento nutricional permite mejorar el control de las dislipidemias y disminuir complicaciones cardiovasculares futuras. Y por último tenemos los cambios en el estilo de vida, que también son importantes. Se empieza con realizar ejercicio, que este ayuda a disminuir los triglicéridos, controlar el peso corporal y aumentar el colesterol HDL, conocido como colesterol bueno. Dejar de fumar y disminuir el consumo de alcohol reduce el daño cardiovascular y mejora la respuesta al tratamiento, ya que favorece al sistema inmunológico. Y pues en conclusión, el manejo de las dislipidemias debe abordarse de manera integral, incluyendo tanto el tratamiento médico como los hábitos de vida saludables y la buena alimentación.